Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16, dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hasta ahí vamos a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, una vez más vamos delante de su presencia, pidiendo, Señor, que a través de la exposición de esta palabra, usted abra los corazones, abra el entendimiento, Señor, de los que van a oír este sermón, esta palabra. Y que no coloquen sus corazones duros, sino que sean corazones sensibles, abiertos a oír tu palabra, abiertos a recibir un consejo bíblico, Señor. Abre las mentes, quebranta toda estructura humana, Señor. Que nos podamos conformar a la imagen de Cristo, a someter al modelo bíblico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. En este día yo quiero hablar sobre métodos evangelísticos. Yo ya prediqué hace unas semanas atrás sobre el Evangelio. Y nuestra proyección como iglesia local es evangelizar esta ciudad, Casablanca. Poder alcanzar esta ciudad con el Evangelio de Cristo a través de multiformas, a través de evangelismos individuales, colectivos, al aire libre, internet, de persona a persona, etc. Y una de las cosas importantes con las cuales nosotros nos vamos a enfrentar es los métodos de evangelismo. ¿Qué método usar? ¿Qué método es efectivo? ¿Cuál es la forma bíblica de evangelizar? ¿Cómo evangelizaron los apóstoles? ¿Cómo evangelizaron los grandes misioneros de los siglos pasados? ¿Cómo evangelizó Cristo? ¿Cómo evangelizó Pablo? Entonces es necesario que la iglesia conozca sobre métodos bíblicos de evangelismos. Yo quiero dividir esta predicación en dos ítems. Lo primero que vamos a abordar es los métodos errados de evangelismo. Los métodos errados, métodos equivocados, métodos antibíblicos. Entonces vamos a iniciar de inmediato con uno de los métodos antibíblicos. ¿Quién no ha oído este método o esta forma de evangelizar o abordar a un incrédulo? Diciéndole: Jesús te ama o Dios te ama. Esa es una forma bíblica de llegar a una persona a la cual nosotros queremos evangelizar. Esa no es una forma bíblica diciendo que Dios le ama. Ahora yo pregunto, ¿qué pecador al cual usted se le acerca y le dice que Dios le ama se va a querer arrepentir? El pecador va a pensar: oh, Dios me ama. Yo peco, vivo en un estilo de vida pecaminoso, pero Dios me ama. Yo erro, yo robo, mato, adultero, etc. Hago cualquier pecado, pero Dios me ama. ¿Qué pecador va a ir al arrepentimiento? Ninguno. Entonces, no es bíblico llegar o abordar a una persona diciéndole que Jesús le ama o que Dios le ama. Otro método errado, diciendo simplemente aquí y predicando al aire libre que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico.
Esa ideología o esa frase ni siquiera está en la Biblia. Se popularizó con Gandhi, mi hermano. Y Gandhi no era cristiano. No es bíblico decir que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios aborrece tanto el pecado como al pecador. El libro de Proverbios es claro al decir en el Salmo 5 que Dios aborrece a los hacedores de iniquidad. Salmo 7 dice que Dios está airado todos los días contra el impío. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, dice que tales personas, ladrones, adúlteros, fornicarios, da una lista completa de que irán al infierno. Dios no solamente aborrece el adulterio, Él aborrece al adúltero, al que practica el pecado. Entonces Dios aborrece tanto el pecado como al pecador. Otra frase con la cual se aborda erradamente: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Quién no ha oído esa frase? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Yo creo mi propio plan. El hombre tiene su propio plan. Imagínese ahora al oír que Dios tiene un plan más maravilloso que Él mismo planea para sí. Cualquier pecador va a creer: oh, si yo tengo un plan maravilloso para mí, Dios tiene un plan mejor, más maravilloso para mí. Todo centrado en mí, en yo. Errado. Cuarto, Dios puede darte una vida mejor. ¿Quién no quiere una vida mejor que la que tiene? Todos queremos una vida mejor. Ahora imagínese si usted le dice a un pecador: Dios quiere darte una vida mejor. El pecador va a querer esa vida mejor, pero no va a querer a Dios. Quinto, Dios va a resolver todos tus problemas. ¿Qué frase más cliché que todos hemos oído? Que Dios va a resolver todos nuestros problemas. Esa es mentira. Eso es mentira. Muchas personas no tienen tantos problemas siendo inconversas. Se convierten al cristianismo y tienen más problemas de los que tenían antes. Es mentira. Dios no va a resolver todos sus problemas. Dios va a enseñarnos a cómo lidiar con los problemas, sobrellevar los problemas, que es muy diferente. ¿Qué más? Si estás enfermo, Dios puede sanarte. Y esa frase: ¿quién dijo que Dios quiere sanar a todos? El apóstol Pablo dice que él cargaba sobre sí un aguijón. Muchos dicen que una enfermedad nunca fue curado. ¿Quién dijo que Dios quiere curar o sanar a todos? Dios no sanó a todos. Cristo, cuando estuvo en la tierra, Él hizo milagros, sanó así, sanó, pero Él no sanó a todos. Entonces no es el plan de Dios, el propósito de Dios. Séptimo, Dios realizará todos tus sueños. Otra frase: Dios realizará todos tus sueños. Dios no quiere realizar todos sus sueños, porque la mayoría de sus sueños son sueños egoístas, egocéntricos, que alimentan su orgullo y van en contra de la voluntad de Dios. Dios no va a hacer nada que no colabore para la salvación de Él. Octavo, Dios te hará feliz. Dios te hará feliz. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no busca felicidad? Cualquier persona busca felicidad. El doctor A.W. Tozer dijo lo siguiente: el verdadero ideal cristiano no es ser feliz, sino santo. Dios no quiere hacerle a usted feliz, Dios quiere hacerle a usted santo. 9. Su corazón tiene un vacío que solo Dios puede llenar. O sea, simplemente su corazón tiene un vacío que solamente Dios puede llenar. O sea, su vida es casi perfecta. Si no fuese por ese vacío que Dios quiere llenar, sería casi perfecta. Y Dios quiere llenar ese vacío para hacer su vida perfecta. Mentira. La vida entera del ser humano es un vacío sin Cristo.
La vida entera del ser humano no es simplemente un vacío ahí en el corazón que necesita ser llenado. No, la vida entera del hombre es un vacío sin Cristo. No tiene rumbo, no tiene sentido sin Dios. Si tú abres tu corazón, Jesús entrará. ¿Quién dijo que Jesús quería habitar en ese corazón corrupto? ¿No es ahí donde de ahí proceden los adulterios, los asesinatos, la maldad? Engañoso es el corazón, dice Jeremías. ¿Quién dijo que Jesús quiere habitar en ese corazón? Que si usted le abre y Él va a entrar ahí para habitar, mentira. Ezequiel dice que Dios quiere sacar ese corazón y colocar un corazón de carne. Hacer un nuevo corazón. No habitar en ese corazón de pecado. Antibíblico. Esa no es una forma de evangelizar. 11. Usted tiene que buscar a Dios y pedirle que le ayude. ¿Quién busca a Dios? ¿Qué dice Romano? ¿Qué dice Pablo? Que el hombre es un aborrecedor de Dios. No hay quien busque a Dios, dice. No hay quien. Antibíblico. Antibíblico. Pedirle ayuda a Dios, antibíblico. Número 12, último. Y esta es más conocida, más practicada y va a traer problemas después. Va a traer problemas cuando el mensaje llegue a la internet. Repite una oración conmigo. Decirle a una persona, repite una oración conmigo. La típica oración del pecador o confesión de fe. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Ese método no es bíblico. Es que yo no puedo juzgar porque no conozco la intención de los corazones de las personas que han realizado ese método. Son salvas. El método no es bíblico. Yo sé que personas han sido salvas repitiendo una oración, pero no han sido salvas por causa del método. Han sido salvas a pesar del método antibíblico que se le aplicó. Ha sido la gracia de Dios que ha operado, pero Dios no respalda ese método. Ese método es antibíblico. Dígame, ¿cuándo Jesús se paró y dijo, repitan después de mí una oración y serán salvos? Él dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. No dijo, repitan una oración. ¿Quién dijo que están tomando el Evangelio como cualquier porción mágica? Ahí haciendo una porción mágica, repite unas palabras, ate, desate. No, eso no es bíblico. Repetir una oración no salva a nadie. No es un método que Dios respalde, no es un método bíblico. Pedro jamás usó ese método. Muéstrame un versículo bíblico en el cual se utiliza aquel método. No hay ninguno. Romano, me van a citar Romanos 10. Está hablando de otra cosa. No está hablando el contexto de Romanos 10, es totalmente diferente. Es evidencia de una fe genuina que ya fue salva. De una persona que ya fue salva no es para ser salvo, Romanos. Tiene una evidencia de alguien que es salvo en el contexto romano donde los cristianos estaban siendo perseguidos. Se estaba probando la fe y si alguien confesaba que Cristo era el Señor, con su boca estaba poniendo su cabeza bajo la espada o su cuerpo bajo crucifixión si no era ciudadano romano. Ese es el contexto de Romano. A eso el apóstol Pablo se refiere a una fe verbalizada, una confesión de fe verbalizada. Profesar a Cristo con la boca. Eso, no repetir una oración. No se refiere a repetir una oración. El contexto es muy diferente. Y el contexto no es evangelístico. No es evangelístico. Y ese tipo de enseñanza, este tipo de métodos humanos, errados, antibíblicos, ha llenado a las congregaciones de falsos cristianos. Ha llenado a iglesias de falsos
creyentes, de impíos, personas que se consideran ser salvas porque repitieron una oración. No, nunca pasaron por la fe salvífica y el arrepentimiento, nunca nacieron de nuevo. Ese tipo de método. A lo mejor muchos dicen, pero ¿por qué ser tan enfático con ese método de la oración del pecador? ¿Por qué atacarlo tanto? Porque ese método ha llevado y está llevando a millares de personas al infierno. ¿Cómo nos vamos a alzar la voz si un método antibíblico que transgrede la Escritura, que manda a millares de personas al infierno? Y nos vamos a quedar callados. ¿Cuál es el problema con estos métodos? El problema es el siguiente, es que todos estos métodos proclaman un evangelio antropocéntrico, egocéntrico, carnal y terrenal. ¿Por qué terrenal? Porque todos estos métodos es aquí y ahora. Dios te ama aquí y ahora. Dios quiere sanarte aquí y ahora. Dios te hará feliz aquí y ahora. ¿Dónde habla del futuro? ¿Dónde habla de una salvación escatológica? En ningún lado. ¿Dónde está la denuncia del pecado del hombre en estos métodos? ¿Dónde está la cruz de Cristo en estos métodos? ¿Dónde está el anuncio del tema central del Evangelio? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Dónde están? En estos métodos. Mire, escuche lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estos métodos antibíblicos no tienen ninguna relación con el Evangelio de Jesucristo. No tienen ninguna relación. No tienen ninguna relación. No hablan de la cruz, no hablan de la muerte de Cristo, no hablan de la resurrección de Cristo, no hablan del tema central del Evangelio. Entonces, si no hablan del tema central del Evangelio, ¿cómo van a llevar a las personas a la salvación? ¿O cómo las personas van a ir a Cristo? Son métodos errados, métodos antibíblicos. Y lo que nosotros queremos hacer es un evangelismo bíblico. Entonces ahora vamos a ver algunos métodos bíblicos de evangelismo. Y en primer lugar vamos a analizar un sermón, el sermón de Pedro. El contenido central del sermón de Pedro era Jesucristo, por lo cual su sermón era un sermón cristocéntrico, centrado en la persona de Jesús, el Cristo, el Mesías. Ahora vamos a ver el sermón de Pedro, en Hechos capítulo 2. Si quiere abrir, puede abrir Hechos capítulo 2. Veamos. Hechos capítulo 2, 16 dice así el sermón de Pedro. Hechos capítulo 2, 16 dice así. Mas esto es lo que... Hechos capítulo 2, 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Hasta ahí. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Cuál es la primera cosa que Pedro hace? Cita la Escritura. Cita la Escritura. Está citando al profeta Joel.
Mi hermano, en el evangelismo que nosotros planeamos hacer, debemos citar continuamente las Escrituras, versículo tras versículo. En eso consiste el evangelismo, en citar la verdad de Dios, anunciar la verdad de Dios a los impíos. Él comienza citando la Escritura. Lo primero que Pedro hace. Pedro no usó un método humano. Pedro no dijo, voy a usar algo que sirva, algo pragmático. No, Pedro no pensó, voy a usar algo que no ofenda. No, Pedro lo primero que usó fue la Biblia, la Escritura. El 2.23, mire lo que dice, Hechos 2.23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué hace aquí Pedro? Pedro anuncia, menciona, proclama la cruz de Cristo. Habla sobre la cruz de Cristo, habla sobre el sacrificio vicario de Cristo en la cruz. Hablas de la cruz. Hechos 2.24. Pedro dice lo siguiente: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Sueltos los dolores de la muerte. Pedro aquí habla sobre la muerte de Cristo. Un tema, dijimos, que es fundamental dentro del Evangelio, hablar sobre la muerte de Cristo. Y Pedro aquí hace mención sobre la muerte de Cristo. Qué evangelismo más extraordinario de Pedro. Hechos 2.32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús resucitó Dios. Pedro aquí hace mención sobre la resurrección de Cristo, lo cual también es fundamental dentro del Evangelio. La resurrección de Cristo. Pedro hace mención sobre la resurrección. Mire, muerte, resurrección de Cristo Jesús. ¿Qué más dice Pedro aquí? Hechos 2.36 dice así: sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Anuncia, Pedro aquí está anunciando a Jesús como el Señor. Pedro aquí no está anunciando que Jesús es un camino más. Pedro aprendió lo que dijo Cristo: yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pedro está anunciando a Cristo como el único Señor. El único Señor. Curios o Kyrios. Adonai. Aquí está presentando a Cristo, a Jesús, como el Señor. Está hablando sobre el señorío de Cristo. Cristo no vino aquí para andar mendigando sobre, ay, acépteme en su corazón, por favor, deme una oportunidad, dale una oportunidad. Digo, no, Él vino a ser Señor, dice Pedro. Señor. Sexto, dice así el 36 también. 36, la parte que dice: a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. A este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Pedro aquí está denunciando el pecado del pueblo. Pedro está diciendo: ¿a quién? ¿Judíos? Dios hizo que Dios el Padre ha hecho a este Jesús Señor y Cristo, pero a este Jesús
quien vosotros, ustedes crucificaron, ustedes mataron, ustedes aprobaron, ustedes le condenaron, ustedes gritaron, crucifíquenle, crucifíquenle, es pecado suyo. Es así, Pedro en su sermón denuncia el pecado de los judíos, del pueblo de Israel. Nuestro evangelismo tiene que denunciar el pecado. Tal práctica es pecado. Eso de aquí es pecado. Robar es pecado. Mentir es pecado. Levantar falso testimonio, hablar de otras personas es pecado. Es pecado. Hechos 2:38 dice así: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. Pedro llama a los pecadores al arrepentimiento. No existe evangelismo sin mencionar la palabra arrepentimiento, metanoia, cambio de mente, un giro de 180 grados. No existe salvación sin arrepentimiento. No existe evangelismo sin mencionar sobre el arrepentimiento. La salida, el arrepentimiento. ¿Qué más? Dice Pedro en el 2:40, dice así: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Sed salvo de esta perversa generación. Anuncia una salvación escatológica, futura. Anuncia una salvación futura. No solamente algo aquí y ahora, sino algo futuro, algo mejor. No ignorando el sentido futurístico de la salvación. Sí, es importante hablar sobre la salvación, hablar sobre el cielo, la vida eterna, la inmortalidad, el aspecto futuro de la salvación. Vamos a ir a Juan capítulo 4. Y vamos a aprender a evangelizar como el Maestro evangelizó, como Jesucristo evangelizó. Vamos a ir al 4, del 7 al 10. Dice así: Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿Que soy yo mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿a quién es el que te dice? ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Nótese, aquí Jesús dice lo siguiente, dame de beber. Comienza Jesús hablando de la samaritana. La samaritana estaba sacando ahí, esperando para sacar agua de un pozo, y Jesús le pide agua, dame de beber. Luego en el final del versículo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué principio aprendemos aquí? Jesús pasa de lo natural a lo espiritual. Jesús comienza una conversa cotidiana, hablando de agua. Tengo sed, dame de beber, y ahí natural comienza ahí. Algo cotidiano, acercándose a cualquier persona, cualquier día, cotidiano, agua. Era común, la samaritana siempre asistía al pozo a buscar agua. Llega ahí Jesús, le dice, dame de beber. Y ahí comienzan a hablar. Y después le dice, si supieras quién te habla, tú le pedirías agua.
y Él te daría agua viva. Entonces pasa de lo natural a lo espiritual. Vamos al 4:13-14, dice así. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús hace mención aquí lo que mismo, con palabras diferentes, pero lo que Pedro también menciona. Habla sobre la salvación. Se habla de vida eterna, habla sobre la salvación. La salvación, Jesús hablando. Entonces, un tema muy importante a tener en cuenta en nuestro evangelismo es mencionar sobre la salvación, la importancia de ser salvos. ¿Qué más? En el 4, 17 y 18 dice así. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Tercero, sutilmente Jesucristo denuncia el pecado de la mujer samaritana. Cuando Jesús le pregunta o le dice: llama a tu marido. La mujer responde: que no tiene marido, porque estaba con alguien que ya no es su marido. Ya era él, había tenido 5 maridos anteriormente. Entonces Jesús aquí con sutileza denuncia el pecado de la mujer. Le está haciendo ver a la mujer que está en pecado. Entonces nosotros también ser sabios, sutiles y precisos para denunciar el pecado sutilmente con la persona, para que la persona se dé cuenta de lo que está practicando. Cuarto, Juan 4, 23 y 24 dice así: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Jesucristo hace mención sobre qué atributos de Dios. Dice: Dios es espíritu, es un atributo. Dios es incorporal, inmaterial. No se puede tocar porque es espíritu, ruaj, neuma. Dios es espíritu. Hace mención sobre los atributos de Dios. Y es por eso que nosotros, cuando hicimos la serie de evangelismo, hablamos las primeras 2 predicaciones sobre atributos de Dios. Importante conocer los atributos de Dios, porque ellos van a mostrar, si nosotros mostramos que Dios es santo, la misma santidad de Dios deja en evidencia que el hombre es pecador. Si mostramos que Dios es justo, la misma justicia de Dios deja en evidencia que el hombre es injusto, y así con varios atributos de Dios. Quinto, el 25 y 26 dice así: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Jesús se da a conocer como Mesías, como Salvador, como Señor. Aquí, lo mismo que Pedro. Pedro lo reconoce aquí mismo. Jesús se da a conocer quién Él es. Se dé a conocer a Cristo. Hable de Cristo, del señorío de Cristo, la salvación de Cristo. Primera de Timoteo 1:8 dice así, y esto es para que nosotros utilicemos este método, y que está en el sermón de Pedro, está en el sermón de Jesús. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa con legitimidad. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
La ley es el ayo, el tutor, el medio, el cual nos guía hacia Cristo. La ley. Aquí, por ejemplo, la ley tiene 10 mandamientos para evangelizar. 10 mandamientos. Utilizaremos uno. No matarás. No matarás. Si usted evangeliza a un pecador, le llega al pecador, le muestra. Se pregunta. Se le acerca y dice, hay un mandamiento que dice no matarás. ¿Usted ha matado alguna vez en su vida? El pecador va a decir, a lo mejor no. Pero la Biblia también dice que aquel que odió a su hermano, aborreció a su hermano, a alguien, a su prójimo, semejante, ya se convirtió en un homicida. Pregunte si ha hecho eso. Todo ser humano ha hecho eso. Y ya quebrantó un mandamiento. No adulterarás, dice la Biblia. A lo mejor puede decir que no, pero Jesús dijo, aquel que miró a una mujer, o en este caso también a un hombre, lo miró con codicia, ya adulteró en su corazón. Ya adulteró, ya quebranta 2 mandamientos, y así no hurtarás y otros mandamientos. Utilizando la ley de Dios para evangelizar. Santiago 2, 10 y 11 dice así, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Quien quiebra un solo mandamiento, quebranta la ley completa, porque la palabra de Dios es una unidad. Unidad, mi hermano. Entonces, el propósito, nótese. Y es por eso que Pablo a los Gálatas dice que la ley es el ayo que me guía a Cristo, porque la ley deja al hombre condenado. Vea lo que dice Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley de Moisés se utiliza para mostrarle al pecador que es un pecador y que está bajo la ira de Dios, está condenado. Condenado el pecador. Para eso es la ley. Entonces, la ley es el ayo que me guía a Cristo, porque la ley me muestra que nosotros, los seres humanos, somos pecadores, estamos condenados, muertos en delitos y en pecado, no hacemos nada más que pecar. Y entonces necesitamos salir de aquella esclavitud de pecado. ¿Y cómo vamos a salir? No podemos salir por nosotros mismos, necesitamos de un Salvador. ¿Cuál es el Salvador? Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces por eso en la ley es el ayo, el tutor, el medio que me guía a Cristo. Porque la ley me deja condenado y me hace ver que necesito de un Salvador, el cual es Cristo Jesús. Romanos 6:23 dice así, porque la paga del pecado es muerte. Hasta ahí. Finalmente, cuando el pecador reconoce que es un pecador y que está condenado, recién comenzamos a hablar del Evangelio. Nótese que aquí el texto dice, porque la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros le hacemos entender a un pecador y un pecador abre el entendimiento, porque el Espíritu Santo está operando a través de la exposición del Evangelio, y se abre ese entendimiento y el pecador entiende que la paga del pecado es muerte, que está bajo la ira de Dios, que está condenado, que Dios está ahí con su espada a punto de ser desenvainada, a derramar la justicia, la ira del Dios Todopoderoso sobre él. Y ese pecador reconoce que está perdido y que necesita de un Salvador. Recién ahí se cumple la segunda parte del texto. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí yo comienzo a exponer el Evangelio, la buena noticia, que Jesús fue muerto, sepultado, Él venció la muerte, Él da una chance para ser perdonado. Él es el rescatador, el salvador del hombre. Entonces, cuando yo expongo correctamente la ley de Dios, dejo en evidencia al pecador que está bajo la justa ira de Dios, y el pecador comienza a reconocer que necesita un salvador, yo comienzo a hablar que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
que hay un presente. Por gracia podéis ser salvos a través de la fe. Comienza a hablar. Entonces hay una exposición. Hay una coherencia en el evangelismo. Debe haber una coherencia en el evangelismo. Y esto es lo que nosotros debemos mencionar en nuestro evangelismo. Eso. No existe un método perfecto, no existe un método ingenioso, algo extra bíblico. Es que yo tengo una nueva idea de evangelismo. No. Simplemente la escritura, exponer las escrituras.